Quiero reiterar para que nadie se confunda a los nuevos funcionarios que me acompañarán en el gobierno del cambio. El funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo será inmediatamente destituido y puesto a la disposición de la justicia. El que robó dinero del pueblo tiene necesariamente que pagar a la justicia sus actos. De que la corrupción de arriba incentiva la de abajo. Yo avalo todo lo que esa empresa hizo, pero yo avalo lo que hace el gerente y lo que hace mi hijo. Eso está en la justicia y los procesos irán hablando a medida que marchen. Yo lo que creo que hay que esperar, tener paciencia. ¿Usted admite los hechos que se le imputan en la acusación y admite su culpabilidad? Sí. Esa admisión de hechos y de culpabilidad, ¿usted la hace libre y voluntaria, sin coerción ni coacción alguna? Sí. No mires para atrás, mira para adelante, no mires para atrás. Si hay una persona responsable de que Abinader ganara en 2020, se llama Lisandro Macarrulla. Si bien Abinader se financió con dinero de capos en gran parte, pero el dinero que provenía de la oligarquía empresarial se canalizó a través de Macarrulla. Los empresarios de menor nivel canalizaban sus aportes a través de Samuel Pereira, de Ito y otros, mientras que los capos mandaban los sacos y bultos llenos de dinero en efectivo a través de José Ignacio Paliza y de Roberto Fulcar. Pero a pesar del gran esfuerzo hecho por Macarrulla para que Abinader ganara, Abinader le jugó sucio. Después que lo nombró como ministro de la presidencia, tuvo que sacarlo a patadas porque se vio involucrado en un gran caso de corrupción, como el de la construcción de la cárcel La Nueva Victoria. Y tuvo suerte que solo ha salido ese caso, de los tantos que aún se tapan. Es bueno que ustedes entiendan que estos políticos y empresarios de nuestro país son todos bandidos, delincuentes, que se han entrenado para robarse lo que es del pueblo. La única diferencia entre uno y otro es que a algunos se les descubren sus diabluras y otros tienen la suerte de no ser descubiertos y salir en los periódicos involucrados con hechos bochornosos. Para llegar a ser un político con posibilidades presidenciales en nuestro país, es obligatorio convertirse en un delincuente que le coja dinero a los empresarios y a los capos, que luego son los que se adueñan del gobierno una vez gana ese candidato. Dicho esto, podemos asegurar que el 95% o más de los empresarios que rodean a los presidentes son delincuentes que se prestan para cualquier diablura o cualquier vagabundería. El conflicto entre Lisandro Macarrulla y Luis Abinader se da por el hecho de Luis Abinader haber nombrado a Jenny Berenice como directora de persecución de la corrupción. Cuando un empresario corrupto de estos apoya económicamente a un candidato, lo menos que espera es ser perseguido por ese mismo gobierno. Estos corruptos esperan que cada paso y cada decisión del presidente esté orientada hacia proteger sus intereses y encubrir todos sus actos de corrupción. Entre Macarrulla, Manuel Estrella y los Vicini se opusieron rotundamente a que Abinader nombrara a Jenny Berenice dirigiendo la Procuraduría. Con Miriam no había problema, porque ella es más dócil y tiene un manejo más amigable con los políticos y empresarios.
Además, ya es una viejita de 75 años. Y no es verdad que va a dedicar la poquita energía que le queda para estar enfrentando a todos estos dinosaurios podridos en millones, con ambiciones desmedidas y con ganas de destruir a todo el que se interponga en su camino de atracadores. Al principio del gobierno, todos estos grandes grupos económicos, grandes políticos y hasta sectores de la Iglesia Católica advirtieron bien claro a Luis sobre el riesgo que corría el sistema si se iniciaba una persecución judicial que no estuviera controlada por el Poder Ejecutivo. Incluso hasta amenazaron con írseles del lado a Abinader ante cualquier situación incontrolable que se presentara para el gobierno, porque este nombramiento era de la exclusiva responsabilidad de Luis Abinader. Lo que Abinader nunca les dijo a ellos fue que él llegó al poder apoyando a Donald Trump como candidato presidencial estadounidense. Pero al ganar Biden, las cosas se le complicaron de una forma muy fea, al punto que este ha sido el único gobierno de la historia que se ha pasado los 4 años completos sin que los gringos manden un embajador que represente su país en el nuestro. Por un lobismo que hicieron algunos organismos internacionales que luchan contra la corrupción, los gringos le pidieron a Luis que nombrara a Jenny, a Miriam y a Wilson al frente de la Procuraduría, y Abinader, buscando la forma de enfriarse con ellos, les concedió su petición. Pero lo que nunca Abinader se imaginó es que su propia cabeza corría riesgo de ser cortada si comenzaban a profundizar en los casos de corrupción. Así que cuando comenzaron a caer cabezas como la de Jean Alain, la de Gonzalo Castillo, la de José Ramón Peralta, la de Donald Guerrero, y cuando estaban a punto de rodar las cabezas de gente como Danilo Medina, Rubén Bichara, Simón Lizardo, Juan Ramón Gómez Díaz, el presidente Abinader entró en razón y comenzó a preocuparse, no solo por él, sino que ya iban a ser involucrados la familia Vicini, la familia Bonetti, la familia Rainieri, Lisandro Macarrulla, Gilbert Billot, Rolando González Bunster, Manuel Estrella, Mícalo Bermúdez, etc. A Abinader no le quedó otra opción que reaccionar e intervenir en la situación, porque de lo contrario se le derrumbaría el gobierno encima. No fue que él llamó a Jenny, ni llamó a Miriam. No, señores. Era que se enviaban grupos empresariales a la Procuraduría a presionar a Miriam como jefa de la Procuraduría, para que tomara medidas y tuviera conciencia del gran problema en el que estaban metiendo al país con esas investigaciones, con esos allanamientos y con esos apresamientos. Miriam se llegó a reunir con Julio Brache, con Celso Juan Marrancini y con toda la directiva del CONEP, que no cesaba sus presiones ante la Procuraduría para que pararan todas esas persecuciones. Miriam también se reunía frecuentemente con Antoliano Peralta, quien es el consultor jurídico de Luis Abinader y quien es el representante de Abinader ante la Procuraduría. Hipólito Mejía también con un paquete de fiscales infiltrados tratando de minar cada proceso. Es aquí entonces que se produce una división y un enfrentamiento
dentro de la propia Procuraduría entre Miriam y Jenny, a un punto que Jenny tuvo que declararse independiente de Miriam y seguir pa'lante con sus investigaciones, con sus persecuciones, con sus allanamientos y con sus apresamientos, por encima de Miriam, quien ya había declarado a Jenny como incontrolable y en rebeldía. Pero las presiones continuaron, y esta vez con mucho más esfuerzo, ya que se unió la Suprema y Jenny ya no podía contar con los jueces para que los procesos fluyeran como ella quería. Ya se vio en la difícil situación de convertirse en una golondrina solitaria, tratando de hacer primavera en un ambiente hostil para ella, porque incluso gran parte de los fiscales de la propia Procuraduría se habían involucrado con entramados y eran los mismos que bloqueaban las investigaciones o servían de informantes a muchos de los perseguidos. Ante esta situación tan difícil, a Jenny no le quedó otra opción que calmarse y entender que ella sola no sería capaz de encarcelar a todos estos delincuentes y mucho menos de transformar la justicia, porque entre políticos y empresarios unen fuerzas y estrategias para echarse en el bolsillo chiquito de sus pantalones a esa cosa que en este país le seguimos llamando justicia. Yo entiendo que ante una situación tan difícil, cuando la realidad le dio en la cara, Jenny debió renunciar. Eso la hubiera convertido en una gigante de la justicia, más de lo que ella es ahora mismo. Pero tendrá sus razones para no hacerlo. Yo veo a muchos hablando de que Jenny podría ser la próxima procuradora. Eso sería lo ideal, pero ni lo sueñen, porque ya Abinader aprendió la lección y solo esperará a la primera oportunidad para salir para siempre de Jenny. Más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que a Jenny la nombren como procuradora. En la misma cárcel que estuvo preso Jean Alain, también debió estar preso junto con él Lisandro Macarrulla, así como también en la misma cárcel que estuvo preso Ángel Rondón por el caso Odebrecht, también debió estar preso Manuel Estrella, y así cada caso de corrupción y soborno con los grandes empresarios detrás, pero estos nunca son tocados. Mejor prefieren soltar a los ya encarcelados para no tener que tocar a los más grandes responsables, que son los empresarios corruptores. La empresa MAC Construcciones es una subsidiaria del grupo MAC, que le pertenece a Lisandro Macarrulla y de la que son socios los Vicini, los Bonetti, el propio Luis Abinader, Gonzalo Castillo, los hermanos Oyer y otros. Bueno, MAC Construcciones fue la empresa que construyó la cárcel La Nueva Victoria, que de hecho se terminó hace 4 años en un 95%. Se le habían instalado incluso los mobiliarios y lo que le faltaba se cubría con unos 300 millones de pesos. Por una cuestión de ineficiencia de este gobierno, no se terminó, como tampoco se terminó la cárcel de San Juan, que también estaba casi lista. El caso es que MAC Construcciones, dígase Lisandro Macarrulla, construyó la cárcel La Nueva Victoria, así como construyó la Nueva Barquita, como construyó Nuevo Boca Cachón y algunos proyectos de Ciudad Juan Bosch. Sabemos que hubo corrupción y sobrevaluaciones
en cada uno de esos proyectos. Pero el caso que se destapó fue el de la Nueva Victoria. De aquí salió la Operación Medusa, que tiene como principal imputado a Jean Alain, pero que también acusa a 40 personas más y a 22 empresas. En el caso de MAC Construcciones, imputaron al hijo de Lisandro Macarrulla, porque era el que supuestamente estaba encargado de esa empresa al momento de la ejecución de la obra. Señores, el dueño absoluto de ese holding de empresas llamado Grupo MAC se llama Lisandro Macarrulla. Y ese es el principal responsable de las sobrevaluaciones y los sobornos que se hicieron en la construcción de esa cárcel. Claro, para no salpicar a Luis Abinader, sacaron a Lisandro Macarrulla del caso y metieron a su hijo, que yo estoy seguro que no puede manejar ni un puesto de rico hot dog. Pero claro, lo más fácil era sacar al papá, meter al hijo y luego negociar con el Ministerio Público para devolver 150 millones de los miles que se robaron y quedar absueltos del caso como que nada ha pasado. Miren, si a Lisandro Macarrulla no lo condenan a por lo menos 30 años de cárcel por este solo caso Medusa, a Jean Alain hay que mandarlo para su casa, al igual que las otras 40 personas acusadas. Macarrulla y Jean Alain deben ser amarrados con la misma esposa, encerrados en la misma celda, uno al lado del otro, pero siempre juntos. Si a Jean Alain lo condenan a 30 años, a Macarrulla también hay que condenarlo a 30 años. Si a Macarrulla lo sacan del expediente, a Jean Alain también hay que sacarlo, porque el principal corruptor fue y ha sido Lisandro Macarrulla, el padre, no el hijo. Pero como Macarrulla y Abinader son socios en el consorcio VMO y fue el principal financista de su campaña, no puede ser tocado ni con el pétalo de una rosa, porque tocando a este honorable se afecta también los intereses de nuestro señor presidente de la República.